Pues si os parece vamos a empezar. Creo que nos conocemos todos, pero bueno, los que no me conozcáis, mi nombre es Enrique Álvarez Mérida. Mi profesión es economista, soy auditor, asesor de empresa y algunas otras cosas más. Y pertenezco al primer círculo de la Fundación Espató. Primer círculo llamamos a los que estamos de alguna forma pensando, barajando, estructurando, organizando todo esto. Bueno, lo siguiente, es importante dar las gracias al Círculo Mercantil, que siempre nos acoge todos los proyectos con una amabilidad tremenda, y a todos vosotros por acompañarnos esta tarde y por permitirnos compartir. Ahí tenéis lo que vamos a presentar básicamente, que es la Fundación Espató, y una serie de proyectos y de actividades que derivan de esos proyectos que ya fueron anunciadas el pasado día 4, cuando se hizo la presentación del libro Regando el Alma y de la Fundación Espató. La Fundación, por si alguien no lo sabe, al contrario que una empresa mercantil que tiene un fin de lucro, la Fundación el fin que tiene es social. Es decir, no persigue un fin de lucro, aunque puede tener ingresos, pero su beneficio es para el fin con el que se crea la Fundación. Y Espató, hay alguien que me ha preguntado qué significa Espató. Suena como, digo, pues eso que suena, eso es. Espató lo cuento en el libro, al final del libro. En las charlas que hemos dado en el mercantil, en los talleres, terminábamos con una palabra que es lemuriana, que es espavo, espavo. Y esa palabra significa gracias por asumir tu poder. Poder que tenemos cuando sabemos quiénes somos, quién realmente habita en nuestro interior. Cuando te autodescubres, desaparecen miedos y te autoempoderas. Y en esa cultura, en Lemuria, se decía espavo con mucha frecuencia. Y eso 1 año y pico llevamos diciendo en los talleres, pero se nos quedaba corta la palabra. Porque una vez que descubres el poder que tiene, ¿qué haces con ese poder? Te quedas en tu casa, te dedicas, como hay gente que se dedica a controlar, a hacer un uso, digamos, distinto de ese poder, del apropiado. Y en una meditación de hace unos meses, aquí en el mercantil, con un grupo de personas, que hay algunos aquí, me llegó una palabra que en lugar de lemuriano es andaluza. Y es el resumen de una frase que es para todos, Espató. Fundación Espató significa, tirando de la raíz de Lemuria, de la palabra lemuriana, gracias por asumir tu poder, poder que tienes al saber quién eres y a ejercerlo, y ese poder ponerlo en beneficio de todos. Nos gusta decir de todo, en vez de los demás. Cuando hablamos de los demás nos estamos separando de ellos. Cuando hablamos de nosotros nos separamos de los demás. Y en ese camino de autodescubrimiento, de autoempoderamiento, descubres que no hay nada que esté separado de nada. Bueno, pues ese es el origen y la palabra Espató y la Fundación. Ahí tenéis un pequeño índice de lo que vamos a tratar esta tarde. Básicamente el porqué de la Fundación Espató. Nos detendremos en ver los pilares, la visión, la misión, los valores de la Fundación, las distintas dimensiones que tiene la Fundación y después los proyectos que veremos de forma más detallada que el pasado día 4. Muy por encima otros proyectos, haremos una serie de preguntas y cerraremos el acto. Bueno, empezamos con la situación actual de la economía y cómo la vemos nosotros. Esto que vemos aquí es lo más aproximado que he encontrado en internet de una foto que se parezca, no es exactamente igual. Aquí vemos los ciudadanos, cómo mantienen la economía, y por otro lado están, aquí pone la banca. En la banca está representado todo el poder de las grandes corporaciones, las grandes multinacionales. Aquí podéis meter al Club Bilderberg, el Club de los 300, la Trilateral, la Troika, el Club de Roma, todos esos señores que son los que realmente mandan y no aparecen en ningún sitio, están representados aquí con esta figura de la izquierda, que están despojando a los ciudadanos de su dinero, y aquí el gobierno, que parece que está dormido, de dormido nada. El gobierno es muy activo en la colaboración con este sector, con esta minoría de poder que controla prácticamente todo. Y es muy activo porque emite leyes que son alegales, para mí son inconstitucionales totalmente. Y ahora mismo se está viviendo un debate en la televisión, que es esta. ¿Os acordáis la reforma del artículo 135 de la Constitución? Se hizo deprisa y corriendo en el verano de 2011, en agosto, diputados trabajando en agosto. O sea, eso es impensable, pues trabajaron en agosto, a 1 de septiembre, se aprobó el artículo 135 reformado,
En su apartado 3, el párrafo segundo, y de esto no se habla de, bueno, el equilibrio presupuestario, se dan otras cosas, pero el artículo 135.3 dice exactamente lo que pone ahí. Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluido en el estado de gasto de sus presupuestos. Bueno, está bien. Y ahora viene la amiga. Y su pago gozará de prioridad absoluta. Tela. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten las condiciones de dicha emisión. ¿Qué significa esto? La deuda pública, sabéis que se produce cuando hay un déficit público. O sea, cuando una familia gasta más de lo que ingresa, se produce un déficit y eso se cubre con una deuda. A las empresas ya no se les financian ese déficit, pero a los estados sí, a los gobiernos sí. Y ese déficit presupuestario se materializa en la deuda. La deuda pública se vende en los mercados libres, entre comillas, y se paga un diferencial, se paga un tipo de interés. Y se paga un tipo de interés, la famosa prima de riesgo, la prima que tenemos todos, que está por ahí, es el diferencial que pagan determinados países con respecto a lo que le cuesta financiar la deuda pública a Alemania. Bueno, pues mientras Inglaterra, muy lista, no entró en la Unión Monetaria Europea, es decir, sigue emitiendo sus libras, Estados Unidos sigue emitiendo dólares, Japón sigue emitiendo yenes, nosotros no podemos emitir pesetas. ¿Quién emite los euros? El Banco Central Europeo. Nuestra soberanía la tenemos pasada al Banco Central Europeo. ¿Eso qué significa? Que cuando tenemos un déficit público, en vez de financiarlo a costo cero y emitir dinero, libras, dólares, yenes, no les cuesta nada, el Banco Central Europeo, que lo forman todos los bancos centrales, lo formamos todos los países, le presta dinero a la banca, prácticamente al 0%, y la banca es la que compra esa deuda pública, y la compra depende de ese diferencial, esa prima de riesgo, al 4, al 5, al 6, al 12%. Y si tenemos en cuenta, por ejemplo, que la deuda pública española está sobre su PIB, sobre el 100%, en números redondos, ¿cuánto es? No, un billón de euros. Un billón de euros es el PIB, un billón de euros es, estoy con las cifras, pues si pagamos la deuda pública al 6%, son 60.000 millones de euros lo que nos cuesta esa deuda pública, que a Inglaterra cuesta cero, a Estados Unidos cuesta cero. Y eso que nos cuesta, que todos los españoles estamos pagando de los impuestos a la banca un dinero que en otros países no corresponde. Y eso es legal, porque hay una ley que establece que eso es legal. O sea que de todos los... Y eso no solo es legal, sino con la reforma a la Constitución de esos gobiernos, ahí pone gobierno, pero habría que ponerlos en plural, los gobiernos firmaron el PP y el PSOE, cambiaron el artículo de la Constitución para decir que los intereses de esa deuda y los principales se pagarán antes que las pensiones, la asistencia social, la salud, lo que queráis. Y eso es legal y está sancionado en la Constitución. Se tramitó por el trámite de urgencia, esto requeriría un referendo y tal, dijeron que no, que había mucha prisa y a los 2 meses había elecciones generales. Bueno, pues esto es uno de los... Se me vino la palabra atraco, no sé si decir atraco, porque es legal, esto es legal, esto es lo que están haciendo. Bueno, entre esas cosas, no quiero detenerme aquí porque ya hemos dado charla de la economía de la espiritualidad, se ha hablado de muchas cosas de la Constitución, de cómo la Constitución, el espíritu y la letra de la Constitución se la saltan cuando quieren, después se le llena la boca a la Constitución, y si leéis nada más la Constitución, todos los españoles son iguales ante la ley, creéis que son iguales ante la ley, todos contribuirán al sostenimiento de las cargas públicas en función de su capacidad económica. Yo que he sido asesor fiscal y tal, quien tiene dinero y no quiere pagar impuestos legalmente, entra en una SICAP, que son las sociedades de inversión de capital colectivo, pagan el 1% si quieren, porque si no se llevan a Luxemburgo, en paraísos fiscales, no pagan nada, legalmente, No hablo de quien se lleva el dinero ilegal, sino legalmente, quien quiera que tenga mucho dinero no paga impuestos. Y todos los que tenéis la nómina sabéis cómo andáis. Bueno, pues esa es la situación económica actual. ¿Y eso qué está generando? Porque hubo una crisis de hace 4 o 5 años y la crisis, bueno, dicen que está solucionado, que la salida a la situación económica está produciéndose, pero yo cuando digo en casa, ya mi hija dice,
Papá, ya mi hija responde, o sea, no se lo creen ni ellos, cómo nos toman el pelo. Ya la respuesta directamente. Bueno, toda esta situación económica produce que, según los últimos estudios que hay, el 75% de la economía actual es especulativa, es todo una burbuja, está reflejado por esos números, esos temas de bolsa y tal, mientras el 25% de la economía es la real, es la productiva, ya sea en fábricas o ya sea en otros medios de producción. Esto como consecuencia de ¿qué? Los famosos mercados, ahí tenéis toda la publicidad que nos hacen para que consumamos, a base de deslocalizar los medios de producción, se están deslocalizando donde no hay legislación para trabajo de niños, trabajo de horas, para contaminar el medio ambiente, y eso produce determinadas consecuencias. Por ejemplo, la trampa del bienestar. Se nos habla de la cultura del bienestar y tal. La cultura del bienestar no nos damos cuenta a costa de qué es ese bienestar nuestro. A costa de que hay mucha gente pasándolo mal, muchos miles de niños trabajando, deteriorando el medio ambiente, etcétera. Junto a esta situación, en estos años estamos viviendo crisis de todo tipo, absolutamente de todo. ¿Quién no conoce algún sector que no esté en crisis? Está absolutamente todo en crisis. Aquí hablo de la crisis monetaria, que un poco lo he hablado antes. Desde el año, sabéis que antes de la Primera Guerra Mundial existía el patrón oro. Es decir, que quien emitía dinero tenía que tener un respaldo en oro el país. En la Primera Guerra Mundial se abolió eso para fabricar mucho armamento y tal. La Segunda Guerra Mundial también estaba abolido y después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 44, los aliados, los que ganaron esa guerra, acordaron en los acuerdos que se llaman de Bretton Woods establecer como moneda de comercio internacional el dólar. Y se estableció una paridad del dólar oro de 30 dólares una onza de oro. Eso, que se estableció en el 44, el 15 de agosto del año 71, en verano también, Richard Nixon abolió la conversión del dólar en oro. ¿Eso qué significa? Pues desde el año 71 llevamos 43 años con todo el dinero que hay circulando, es dinero del palé, que le digo yo, es dinero falso. O sea, no hay nada que respalde ese dinero, absolutamente nada. Esto lo llamo yo la crisis monetaria y pongo un señor haciendo dinero. Es muy fácil dominar el mundo, dominar con multinacionales, crear portaaviones, una industria armamentística tremendo, dando la máquina de hacer dinero. Después del dólar siguió en el euro, en fin, ya ningún país tiene su moneda respaldada en oro. Eso es una crisis de las que hay, pero que no se habla, y a mí me gusta remarcarlo porque creemos quien tenga mucho dinero en el bolsillo, que no sé si alguien recuerda de sus padres y tal, del dinero de la República, que al final, pues algo parecido. El dinero no sirve para nada más que hay una confianza de que si pagas con 50 euros, el que está allí te lo va a aceptar. Pero la frase, el Banco de España pagará al portador, que había en los billetes de... Eso ha desaparecido. Nadie va a pagar nada por eso. Si alguien te lo admite, le das las gracias porque te lo ha admitido. Bueno, esa crisis no sé cuándo estallará. Yo pensaba que Obama iba a devaluar el dólar un 90% cuando entró. No solo no la ha devaluado, sino sigue emitiendo dinero y sigue emitiendo dólares, en fin. Esto es una burbuja que veremos cuándo estalla. Bueno, crisis hay de todo tipo. Que quien diga, este sector no está en crisis. El espiritual no está en crisis, pero bueno, hablamos de sectores de la economía. Hay quien asimila la época actual con los 4 jinetes del apocalipsis, estableciendo los grandes paradigmas, el político, el científico, el religioso y el económico, y todos sus sistemas asociados están en crisis. Estamos viendo épocas muy apasionantes y eso coincide con el Evangelio de San Juan y otras profecías. Bueno, hablamos de crisis ecológica y el sistema ahí, la última foto, error del sistema es reiniciando. Esto coincide simultáneamente con el fin de una serie de ciclos. Aquí se ha hablado en el mercantil de esta época, yo he dado algunas charlas referidas a la época tan apasionante que estamos viviendo. Esto coincide con fines de calendarios mayas y profecías Hopi, etc. Estos ciclos no es que se acabe ningún ciclo, se acaba un ciclo y empieza otro. El calendario maya que tenéis ahí a la izquierda es un calendario que incluye 25.625 años, separados en un periodo de 5.125. Estamos viendo un ciclo de fin de calendario maya. El calendario maya no, después del solsticio de invierno 2012, no dice nada. Hasta ahora lo tenía predicho todo, pero ahí se acaba. Y la gente, bueno, decía que era el fin del mundo, porque no decía nada más. Y lo que significaba ese calendario es que se acaba una época y empieza otra. ¿Y por qué no está escrito nada? Porque lo que empieza, nosotros estamos a cargo de ello.
Somos nosotros los que tenemos que dirigir nuestro destino. Eso decían los mayas, decían los hopis, decían otras profecías. Bueno, este ciclo de 25.625 años se incluye dentro de otro ciclo mayor de 512.355 años. Eso, para que hagan una idea, la Tierra tarda un día en dar la vuelta sobre sí misma, un año alrededor del Sol, y nuestro sistema solar tarda en dar 25.625 años una vuelta, el sistema solar, en la galaxia. Al Sol central, al Alcione de nuestra galaxia, tarda 25.625 años. Y eso se está dando ahora. O sea que el tema de las crisis y todo lo que está pasando no es algo casual, es causal. No existe en el universo nada que sea casual. Entonces, qué raro las crisis. A mí, yo cuando he hablado de crisis, una charla que di era crisis global, salida en principio individual. Bueno, yo decía una serie de cosas. Las crisis son oportunidades para encontrar respuestas a preguntas de siempre. Y las crisis las podemos ver como queramos. Si estamos todo el día pendientes de la situación económica, de los telediarios, lo que nos están contando, por lo mejor estamos llenos de miedo. Si vemos las crisis como auténticas oportunidades que son para cambiar nuestro planteamiento de vida, pues sacaremos cosas en provecho. Bueno, lo cierto es que para nosotros todo el sistema está mutando, y una frase de Einstein: si busca resultados distintos, no haga siempre lo mismo. Parece lógico, ¿no? Si hacemos algo y tenemos algo, pues si quiero otra cosa, a otra cosa distinta, ¿no? Bien, esas cosas distintas, los políticos, los que nos mandan eso, ¿lo están haciendo o están haciendo lo mismo que siempre? Pues se está haciendo exactamente igual que siempre. Ahí pongo una imagen que es muy significativa. Se está parcheando con muchísimo dinero. Como hemos dicho antes, la máquina de hacer dinero, niños, trabaja doble turno y hacer billetes. Esto, yo en otra charla dije que el 5% del dinero que se había destinado a salvar a la banca, que son billones, no se sabe ya por cuánto va, si son 7, 8, 9 billones de dólares o de euros, el 5% hubiese servido para eliminar el hambre infantil durante 600 años en la Tierra. El 5% de todo el dinero que se ha inyectado a los bancos. Y para eso no hay voluntad, para eso no hay dinero, cuando cuesta muy poquito darle la manivela. Esa es la situación que tenemos. ¿Y esto dónde nos lleva? Pues una bola de nieve. Bueno, consecuencia de todo esto, el actual sistema económico acrecienta la brecha entre personas y países. Hay estudios, se habla mucho del PIB, ¿sabéis lo que es el PIB? El Producto Interior Bruto. Hay que subir el PIB y además te lo dan como una noticia, primera plana, el PIB está subiendo y tal. Bueno, pues que sepáis que una subida del 0,6% del PIB acrecienta la brecha entre países ricos y pobres y entre personas ricos y pobres en un 1%. Cada vez que sube el PIB hay más brecha, hay ricos más ricos y mucha más gente que pasa de clase media a pobre. Aquí no estoy descubriendo nada, estoy dando quizá unos datos que no conozcáis, pero esto cualquier asociación, cualquier fundación, Cáritas, está viendo cómo se está disparatando. Esa brecha se está disparatando. Y aquí pongo una frase de un político irlandés del siglo XVIII que dice: nadie comete un error mayor que aquel que no hace nada porque cree que solo puede hacer un poco. Yo estoy de acuerdo con la frase hasta el final, porque solo puede hacer un poco, hay gente que solo puede, pero podemos hacer muchísimo, muchísimo, no solo una persona, sino un grupo de personas conscientes, podemos hacer muchísimo. Si te preguntas qué puedo hacer yo hago preguntas. El libro, Regando el alma, que ahora comentaré un poquito, es un libro de autoconocimiento, de haceros preguntas. Y es bueno hacerse preguntas trascendentes. Y aquí, si te preguntas qué puedo hacer yo, la respuesta que nosotros damos es esta: caminar en conciencia hacia un mundo unido y en paz. Y esta palabra, conciencia, que la repetimos mucho, se malinterpreta. Entonces me dijeron: ¿por qué no comentas algo de lo que se entiende por conciencia? Lo que entendemos. Ahí pongo las palabras un poquito que son parecidas pero no son iguales. Hablamos de conciencia, de consciencia y de consciente. Si miramos la Real Academia Española, la conciencia la asimila a la consciencia. Y dice que es el conocimiento que tenemos a través de los sentidos. Nuestros sentidos externos nos dan una información y eso nos da un conocimiento. Hace frío, hace calor, esto es bueno, esto es malo, esto se ha desenchufado. Decía que conciencia y consciencia, la Real Academia Española lo asimila.
y es el conocimiento exterior que tenemos de las cosas. Incluso a nivel moral nos identifica, pues esto está bien, esto está mal, hacer caca con el perrito está mal, si la recoge está bien moralmente. Y consciente lo define la Real Academia como la persona que tiene ese conocimiento, que tiene esa conciencia, y ahí nos quedamos. Nosotros separamos lo que es la conciencia de lo que es la consciencia, diciendo que esa conciencia, vale, es el conocimiento exterior que tenemos a través de los sentidos, pero la conciencia es un conocimiento más profundo, es algo, no ya un conocimiento, es una experiencia que tienes cuando empieza un camino de autodescubrimiento, de descubrir quién realmente eres, qué energía, qué ser, qué energía primigenia, qué divinidad, cada uno que lo quiera llamar. Los científicos ya están, ¿acordáis la partícula de Higgs, la partícula de Dios que están tratando, la célula de partículas? Hay algo que anima a todo en la vida y está en todas partes, esto es científico, y está en todo, también está en nosotros. Bueno, pues eso, cuando tú empiezas a descubrir ese camino de autoconocimiento y empiezas a hacerte preguntas y empiezas a abrirte el campo de infinitas posibilidades, de hacer cosas distintas porque sientes que hay que hacer cosas desde otro origen, desde un origen más profundo, más trascendente, ahí empiezas en un camino de conciencia. Y cuando empiezas a darte cuenta de esa conciencia, de quién eres realmente, y ves que no hay separación entre ti y nadie, no estamos separados como los dedos de una mano, lo ves así, y están juntos, pero normalmente lo estamos viendo así. La conciencia ve las cosas así, la conciencia la ve así. Cuando eres consciente, la conciencia cambia. No es lo mismo que tú veas a una persona que te produce una reacción, digamos, una emoción negativa, te produce ira, te produce rabia. Si eres solo consciente, estarás esperando a ver cuándo se la devuelves. Este me está haciendo tal faena, yo estaré pendiente cuando se lo devuelve. Eso es la conciencia. Cuando eres consciente, te das cuenta que esa persona es igual que tú. Y lo único que está haciendo es detectando algo que hay dentro de ti. Esa ira no la provoca esa persona. Esa ira está dentro de ti. Y esa persona lo que hace es sacarla como un espejo. Entonces esa conciencia te hace tener una conciencia distinta de las cosas. Y el ser consciente es cuando te das cuenta de esa conciencia y empiezas a ver las cosas que ocurren fuera de ti como algo que tienes dentro de ti. Y ser consciente podemos ser las personas o pueden ser las entidades. Aquí hablaremos de empresas conscientes. Empresas conscientes son las que saben, porque las personas que forman esa empresa son conscientes previamente. ¿Me explico? Hay una diferencia importante que no lo había aclarado. Y bueno, hay gente que no está en los talleres que el Círculo siempre está acostumbrado a dar y es importante aclarar lo que es la conciencia, lo que es la conciencia. Cuando hablamos de conciencia, hablamos de ese conocimiento interior profundo, que cada uno es distinto para cada uno. Y eso implica conocer unas leyes espirituales mínimas, todo lo que siembras cosecha, la famosa ley de la causa y efecto, todo lo que estamos produciendo a un tercero nos estamos produciendo a nosotros mismos. La ley de la unidad. Yo di una charla que eran leyes espirituales para las empresas y hablé de 46 leyes espirituales para las empresas y al final decía, esto es muy complicado y tal. Digo, si queréis os quedaros con una sola ley, que es la ley universal, la Constitución, que es el amor. El amor para todos y para todo, no el amor humano. No hagas a nadie lo que no quiera que te hagan a ti. Ama a todo el mundo como a ti mismo. No estamos descubriendo nada nuevo. Si buscamos un poquito, las bases están, las hemos estudiado todos. Bueno, después si queréis al final matizamos un poquito más, pero espero que se aclare. Bueno, esa es la conciencia y ser, persona física jurídica, consciente. Ese es el logo de la Fundación Espató que habéis visto antes y esta es la página web de la Fundación. Vamos a hacer un ligero repaso de la Fundación, la página web. Está en Constitución, la veis ahí. Le iremos dando contenidos. Hay gente que no puede venir desde sitio. Oye, la página web no dice nada. Digo, es que está todo en Constitución. El nombre, lo decía antes, el nombre se nos dio el certificado de negatividad que no estaba registrado y muchas pegas. Pero ¿cómo va a estar registrado para todos? Sí, la palabra no existe. Total, hay que cumplir los trámites. El 16 de octubre nos dieron el nombre. Estamos a 26 de noviembre. Tenemos avanzado muchísimo. O sea, estamos en Constitución. Comentaba también que estamos discutiendo, charlando de los estatutos de la Fundación. Con el Ministerio están poniendo muchísimas, en fin,
¿A quién os dirigís? ¿Qué sector de población desprotegido? Nos dirigimos a 7.500 millones de personas en el mundo. No, tenéis que dirigiros a un sector desfavorecido, mayores de 50 años, que estén parados, que tengan... No, nos dirigimos a todo el mundo. No, eso es imposible, ¿no? En fin, estamos ahí con esas charlas filosóficas. Bueno, aquí tenéis los distintos. Aquí a la derecha veis 7 enlaces. Son 7, no es por casualidad. Hay una serie de colores. Tampoco los colores son casuales, tampoco el contenido es casual, y ahí lo dejo, de cada uno ya que... Todo tiene un porqué. Bueno, eso coincide con los colores de los chakras, de más material a más sutil. Y así están puestos, la documentación que iremos dando contenido está de lo más material del chakra rojo, amarillo, naranja, verde, violeta, azul, índigo, que son los chakras de nuestro cuerpo, y el índigo, en fin, es el que nos conecta con nuestra espiritualidad, nuestra visión, nuestra más sutil de quiénes somos. Bueno, eso sí quiero detenerme en la visión, la misión y los valores, porque va a tener una importancia en adelante relativa. Bueno, la visión, nuestra visión es una humanidad regida por un nuevo paradigma basado en la conciencia y en la paz. La frase que tenemos de logo, hacia un mundo unido y en paz. Nuestra misión como fundación es impulsar el cambio social a través del fomento de la economía social y la promoción del voluntariado. Y los valores con los que actuamos, con confianza, compromiso, creatividad, desapego y profesionalidad, basando nuestros actos en la integridad, el equilibrio, la transparencia y el servicio a todos. Esto es importante porque en los formularios que después tenemos hay que pinchar que esto sea leído, que se entiende y que de alguna forma se comparten estos valores, porque son valores que los que estemos colaborando aquí lo hemos consensuado en el primer círculo y hemos estado muchas horas poniendo y quitando para reflejar lo que queremos. No son fijos, pero estos son los principios que nos rigen. Otro apartado, el tema de inversores, que bueno, también estamos dirigidos lo comentaba antes, tenemos esta visión, esta misión, estos valores se desarrollan en 3 pilares fundamentales. Lo voy a resumir muy rápidamente. La dimensión personal de la fundación, y esto va al voluntariado, son personas que con la experiencia de vida que tengan, la que sea, de una profesión, una empresa, una actividad del tipo que sea, de contar chistes, de hacer reír, de tocar el piano, o una profesión como arquitecto, economista, todos, si sienten un momento la capacidad o la necesidad de aportar a la colectividad algo, la dimensión personal de la fundación se complementa con el voluntariado. Puede entrar en el formulario, pinchar que ha leído los valores y comparte más o menos estos valores y entrar a formar parte del voluntariado de la fundación. Sin embargo, la dimensión de la fundación más importante, el primer círculo, está formado por personas que somos profesionales de la empresa. Está más enfocado a una dimensión mucho más empresarial, mucho más, digamos, para entrar en muchos países y entrar en muchas actividades. Y esto va enfocado a las personas que quieran desarrollar sus dones y talentos y quieran ponerlo en beneficio del colectivo. Con todo su potencial, ponerlo en beneficio del colectivo. La idea de la Fundación Espató en cuanto a empresa es convertirnos en la primera plataforma multisectorial consciente. La palabra logra su significado cuando hemos explicado antes lo que significa una empresa consciente. Y para eso son fundamentales el voluntariado, para integrar la creación de empresas, aportando los dones y talento y el potencial de cada uno y su experiencia a esa creación, y los inversores conscientes que quieran aportar pues sus ingresos, sus ahorros, en vez de tenerlo en un banco, una entidad financiera, que hagan lo que quieran hacer, no vamos a pensar lo que hacen, ya sabéis mucho lo que hacen, lo quieran meter en proyectos, que ahora presentaremos unos cuantos, o en proyectos que se creen de esos dones y talentos de personas que quieran desarrollarlo con nosotros. Es decir, se puede ser inversor y se puede ser trabajador, socio. ¿Me explico? Es decir, cabe mezclar el voluntariado, la dimensión empresarial y la de inversión. Y en la medida que contemos con personas, con proyectos hay muchos, personas e inversores conscientes, esos proyectos tomarán una dimensión más rápida o no. Somos conscientes que siempre es apropiado todo lo que ocurra. Y tendremos esos recursos
humanos económicos cuando sean apropiados. No vamos a desarrollar un proyecto lo mismo si contamos con 1.000 euros que si contamos con 2 millones de euros para desarrollarlo. En cualquier caso, lo repito, todos apropiados. Entramos directamente en los proyectos. El primer proyecto lo llamamos vivero de empresas conscientes y hablamos de impulsar negocios apropiados. ¿Qué son negocios apropiados? Los que coinciden con nuestros valores, con nuestros principios, con lo que hemos leído, la visión, la misión. Eso lo llamamos negocios apropiados. ¿Para qué? Para darle una dimensión empresarial a estos dones y talentos. Si tu pasión se puede convertir en empresa, hablemos, contacta con nosotros. En el 2015 tenemos previsto establecer el primer premio de la Fundación Espató al emprendimiento consciente. Y esto es una frase que dijo Emilio Carrillo en la última reunión del círculo, en la última reunión de la Fundación Espató. La bombilla no se inventó desarrollando la vela. Es decir, hay que ser imaginativo. Einstein decía, la imaginación es mucho más poderosa que el conocimiento. Hay gente que está haciendo lo mismo que toda su vida y no se ha preguntado nunca, ¿esto es lo que realmente quiero hacer en mi vida? Aquí no es para hablar de dones y talentos, hay otros talleres donde se habla de todo esto, pero la idea es plantearse cosas distintas. Bueno, ahí tenemos, lo he dicho varias veces, contactarnos a través del formulario y el voluntariado, profesionales, empresarios de todo tipo, mentores que quieran ayudarnos a impulsar estos negocios, pues son bienvenidos. Y por supuesto los inversores. Contamos para el desarrollo de este negocio con un amplio equipo de profesionales en el mundo de la empresa, en el emprendimiento consciente, que apoyarán cualquier proyecto que nos planteéis. El segundo proyecto, que tiene 2 actividades, es la productora de emociones positivas con una web asociada que es Recuerda Televisión. El primer producto de esta productora de emociones positivas, el libro que se presentó el pasado día 4, Regando el alma, es un libro de autoconocimiento, de autoempoderamiento. Y tiene una pregunta en la portada, que la veis ahí abajo, ¿qué tiene que ocurrirte para descubrir quién eres? Lo que a mí me ocurrió lo cuento en el libro. Quien quiera el libro se ha hecho para tener historias originales para dramatizar. Ya tenemos reuniones con director de cine y bueno, esta semana esperamos reunirnos con él, con su productora y tal, para ver cómo podemos llevar esto al cine y tal. Quien quiera el libro puede entrar en la web de Regando el alma o de la Fundación Espató, entra al formulario, lo pide y se lo envío con mucho gusto. Bueno, ¿de qué trata esta productora? Y aquí otra pregunta, ¿podemos imaginar una televisión emitiendo 24 horas, 365 días al año, por internet, para todo el mundo, y que emite todo tipo de contenidos concienciales? Podemos imaginarnos. Todo se crea 2 veces. En la vida, antes de que se cree materialmente, hay que crearlo dentro. Hay que imaginarlo, hay que soñarlo, hay que vivirlo, pero hay que sentirlo como que de verdad existe. Eso es física cuántica. En el mundo cuántico de infinitas posibilidades todo existe. Nada más que creer en ello, imaginarlo y ponerte a andar con eso, llevarlo en tu vida, todo existe. Pues si podéis imaginar esto, de esto se trata. De emitir 24 horas al día todo tipo de contenidos concienciales. ¿Qué son contenidos concienciales? Me gusta decir que lo primero que hacemos al nacer es inspirar y lo último a morir, expirar. Y en medio hay miles de millones de respiraciones inconscientes. En ningún sitio se enseña a respirar. Y una respiración consciente, 2 minutos, calma un estrés. Los deportistas sabemos que respirando bien tienen más fondo, que recuperas el cuerpo con una respiración consciente, que respirando conscientemente puedes llegar al vacío mental. Y es la forma de empezar un camino para el autodescubrimiento. Pues no se enseña en ningún sitio. Aquí está haciendo esta chica una respiración ayurvédica, oxigenando las partes del cerebro para calmar un dolor, un estrés, lo que sea. Imaginaros tertulianos conscientes, hablando de la autonomía de Cataluña, del ébola, hablando de las crisis. Imaginaros viajes a lugares energéticos muy poderosos. Todo, absolutamente todo, se puede contar desde otra visión, que nos ayuda a recordar quiénes somos, porque lo hemos olvidado. La web televisión se llama Recuerda Televisión y tiene sentido.
estamos dormidos y hay que recordar quiénes somos. ¿A quiénes nos dirigimos? Pues a cualquier tipo de persona interesada. Si además tiene experiencia en medios, cualquier tipo de medio, de internet, televisión, prensa escrita, periodismo, esperamos. Esta web televisión apoyará los proyectos que estamos planteando y las actividades se apoyarán en la web televisión y la web televisión se apoyará en las empresas que vayan saliendo. Es decir, un emprendedor consciente que gane el primer premio saldrá en la televisión, le haremos entrevistas y cualquier proyecto irá a la televisión. O sea, estableceremos una sincronicidad entre todas las actividades. El contacto siempre a través del formulario web. Ahí, no está aquí, pero quien me llama, me pone un WhatsApp, oye Enrique, que me interesa mucho, apúntame. Digo, tío, entra en la web, date de alta, como había hecho algunos, pon tus datos, te hacemos en fin, pero yo no estoy para apuntarte a ti y a ver dónde está tu correo, en fin, siempre formulario en la web. Bueno, la tercera gran actividad es salud con agua de mar. Esto iba a preguntar algo, pero como ya hay gente, ¿a quién le suena esto de salud con agua de mar? ¿Quién ha leído el libro o quién sabe beber agua de mar? O el agua de mar y la salud. O sabe que se vende ya agua de mar embotellada en la gran superficie. O que hay laboratorios que lo venden en farmacia a precio de oro. ¿Cuántos bebemos agua de mar? Aquí hay unos cuantos. Hay unos cuantos, sí, pero los que nos conocemos que bebemos agua de mar. Los que ya sabemos que bebemos agua de mar desde hace años y vamos a cogerla y tal. Pero en general eso no se conoce. Eso no se conoce. Me gustaría poneros un vídeo que dura muy poquito, que es muy significativo. El agua de mar no es agua salada contaminada como la mayoría de las personas creen. El agua de mar es la sopa marina constituida por los 118 elementos de la tabla periódica: ácidos nucleicos, ADN, aminoácidos esenciales, proteínas, grasas, carbohidratos y vitaminas. El agua de mar es biógena y patogenicida, es decir, genera vida y desactiva los gérmenes de procedencia terrestre. El 97.5% del agua de la Tierra se encuentra en el mar, un 2% más está inservible en los polos y solo queda el 0,5% de agua dulce. 10 millones de niños mueren anualmente en los países pobres por desnutrición y el 60% de los niños de los países desarrollados están enfermos de obesidad por mala nutrición. Todos ellos podrían ser nutridos gratuitamente con agua de mar. Millones de hectáreas de tierra se están desperdiciando por falta de riego. Millones de hectáreas de tierra se podrían regar con agua de mar. Millones de cabezas de ganado podrían mejorar su producción cambiando las bolas de sal por agua de mar. Todo ello usando agua de mar para ahorrar agua dulce. Todos los mamíferos marinos beben y se nutren con la sopa marina, que en un 100% es orgánica y biodisponible. Los humanos podemos hacer exactamente lo mismo. No hay grandes diferencias biológicas o fisiológicas con los mamíferos marinos. El 70% de nuestro peso corporal es agua de mar. Contaminación no es lo mismo que polución. Es imposible que el agua de mar se pueda contaminar con los microbios de procedencia terrestre, ya que el fenómeno de la ósmosis los destruye. De la misma manera que en los jamones y el bacalao, la sal común destruye los microbios y permite su conservación. La mayoría de los científicos y sanitaristas ignoran que todas las enfermedades son ácidas. El agua de mar con un pH de 8.4 alcaliniza el medio interno de un organismo, además de nutrirlo. Donde hay oxígeno y alcalinidad es imposible que haya enfermedad o cáncer. René Quinton en 1904 comprobó científicamente los beneficios terapéuticos y preventivos del agua de mar en humanos y animales, curando las plagas de la desnutrición, el tifus, el cólera y la tuberculosis. Miles de hectáreas son irrigadas con agua de mar en todo el mundo hoy mismo, a pesar de la ignorancia de los expertos. La mitad de la población mundial habita en 734.000 kilómetros de las costas, ignorando el valor nutritivo del agua de mar. ¿Y por qué no se conoce toda esta información tan importante, simple y elemental? Porque no es negocio para las compañías farmacéuticas internacionales que financian y manipulan todas las investigaciones científicas, pero sí es de gran beneficio para cada una de las células de nuestro organismo. Las pruebas científicas de todo lo expuesto están a la vista y es una gran irresponsabilidad ignorarlas, mientras millones de personas sufren y mueren por desnutrición. Es más negocio cuidar la enfermedad que cuidar la salud.
Indudablemente la solución integral en beneficio de la salud humana se basa en el uso del agua de mar en la nutrición orgánica, la higiene, la agricultura y la ganadería. Necesitamos la ayuda de los gobiernos para investigar integralmente el agua de mar para beneficio de la humanidad, educando culturalmente a los científicos, a los académicos y a la sociedad en general. Es hora de usar nuestro cerebro y comenzar a pensar en el agua de mar. España ya... Bueno, ahí dice que pedimos la ayuda de los gobiernos. ¿De verdad creéis que los gobiernos van a hacer algo? Dice, pedimos la ayuda a los gobiernos. En fin, es un poco, al final, un poco inocente. Esto nadie va a hacer nada que vaya contra las grandes corporaciones. El agua de mar, lo sabemos, es gratuita y es espectacular. Yo estoy enganchado al agua de mar. En casa, lo digo siempre, se cocina con agua de mar y bebemos agua de mar. Bueno, voy a poner algunas frases para... ¿Sabéis quién dijo esto? Es inmenso el poder curativo del agua de mar. Este señor. ¿Y quién es? ¿O quién fue? Premio Nobel de Química, la primera vez, en el 52, y de la Paz en el 64. Esta es una foto sacada de los libros de René Quintón y como lo que ha dicho, la forma que curaba es espectacular. Bueno, pues no se le ha hecho cuenta y está en el olvido. El agua de mar rehidrata, reequilibra, regenera. El agua de mar alcaliniza el organismo. Todas las enfermedades, lo he dicho ahí, son ácidas y donde hay oxígeno y alcalinidad no puede haber enfermedad ni cáncer. ¿Quién dijo esto? Premio Nobel del año 31. La pueden tomar todas las personas, las podemos tomar todos. No está contraindicado en embarazos, en ancianos. Los ancianos dan una vitalidad increíble tomando agua de mar, porque el agua de mar entra a nutrir nuestras células. La vida empezó en el mar hace 3.800 millones de años. Y nosotros procedemos del mar. Nuestro ADN recuerda la vida en el mar. Y cuando bebemos agua de mar, estamos rehidratando nuestro ADN, estamos reforzando nuestro sistema inmunológico. No es negocio y nos interesa. Bueno, hay que tener cuidado, ¿eh? Como el vino está espectacular, pero si tomo una botella, en fin, ya no responden, ¿no? Hay determinadas precauciones que hay que tomar. Aquí está la forma en que, por ejemplo, la tomo yo, hipertónica, que es pura, sin mezclar, en pequeñas cantidades. Yo la suelo tener en la boca un rato, 10 minutos, 15 minutos, 5 minutos, aparte que me alcaliniza la boca, en un ambiente alcalino. El cáncer, sabéis que se tratan las cédulas del cáncer. Sin darse cuenta, sí se han dado cuenta, pero no quieren. El cáncer vive en un ambiente ácido. Si tratan el ambiente y lo alcalinizan, ahí no puede vivir la célula del cáncer. Entonces, eso es muy fácil y muy barato, pero no interesa. Aquí ha dicho el vídeo que el negocio es la enfermedad. En el siglo V a.C., en la antigua Grecia, la Grecia clásica poderosa, los médicos cobraban porque las familias estuvieran sanas. En cuanto la familia enfermaba, al médico se le acababa el prestigio y se le acababa el dinero. El negocio de los médicos era mantener a la familia sana. Ahora el negocio es mantener la enfermedad crónica. Muchos años que la gente esté enferma, de sida, de cáncer, lo que sea. Hay más gente que vive del cáncer que muere del cáncer. Interesa tenerlo vivo y tenerlo muchísimos años, pero que requieran medicamentos. Cuando es muy fácil tratar el ambiente donde se desarrollan esos virus. Por la boca nos entran el 75 al 80% de las enfermedades. Si la mantenemos alcalina, yo periódicamente, todos los días con agua de mar y periódicamente con un poco de agua oxigenada. Oxigeno, el agua oxigenada no tragarla, hay que tirarla, pero oxigena, y después el agua de mar alcaliniza. Yo no recuerdo la última vez que estuve enfermo. Bueno, pues eso es hipertónica, cómo se puede tomar, y con cuidado. Si lo tomas un vaso entero, si está estreñido está muy bien, pero si no, no es aconsejable. Se puede tomar isotónica, que es como agua normal. La concentración de sales por litro en el mar son 36 gramos por litro y nuestro organismo tiene 9 gramos por litro. La proporción está además calculada, 3 partes de agua dulce y una salada. Quien no le guste le echa limón, le echa stevia para endulzarla y tenemos la mejor bebida que podemos tomar. Esa es la forma de tomarla isotónica. Se puede tomar hipotónica, que es una proporción muy pequeña, un 2%. Aquí tenemos la mejor agua mineral que podamos, mejor que la de cualquier supermercado. Yo cuando hice estudios en uno de los talleres que hemos dado, que era la salud como parte de la abundancia, estuve hablando de la energía que tienen los alimentos y la energía que tiene el agua. Yo la vibración la mido con varillas en grados Armstrong, en Bovis, en la escala Bovis, y el agua mineral, la mejor agua mineral que podamos comprar, compré todas las aguas, están sobre 1000 Bovis, 1000 Armstrong de vibración energética.
La salud, una persona normal, está en 5.500 angstroms de energía, de salud, es una persona sana. El agua embotellada está en 1.000 angstroms, la del grifo de Sevilla está a 2.000 angstroms, o sea, es mejor el agua del grifo que la embotellada, que cualquier agua embotellada. Si además la energetizamos, la solarizamos, yo la solarizo con palabras que ponemos ahí, de paz, amor, basado en Masaru Emoto, después le ponen la conciencia, le dan las grasas, energetiza, le dan las gracias, perdón. Esa agua se pone en 10.000, 12.000 bobis. Es espectacular, pero eso desciende, esa vibración. Es como el zumo de naranja, hay que tomárselo para no perder vitaminas. La vibración que imprimes al agua con tu intención, eso va decayendo. Después hablaremos un poquito más de esto, pero el mejor agua que podéis tomar es la hipotónica, que es echando un poquito en una botella de agua del grifo, un poquito de agua de mar. No sabe mal, porque no tiene... A mí me sabe hasta buena ya, pero a quien de momento le produzca repelo, y que siempre la primera pregunta que te dicen, está contaminada, el mar está contaminado. Lo han dicho ahí, el pH del mar es imposible que el mar adquiera esa contaminación. En el mar puede haber contaminación en suspensión. Si hay residuos orgánicos, hay petróleo o hay lo que sea, hay plásticos, eso está en el mar. Pero eso no implica que el mar se contamine. Y hay que ser prudentes. Los que cogemos agua de mar no vamos en agosto a Chipiona a cogerla. ¿Vale? En fin, que seamos un poquito conscientes. Para regar también, en esas proporciones, ¿eh? Si no, hay que hacer otro tratamiento distinto, que lo hemos hablado antes de empezar, pero con una proporción del 2%, muy poquito, en tierras que estén muy bajas de mineralización, mezclando el agua dulce con un 2% de agua salada, veréis, si lo queréis hacer, las plantas parecen que le estáis tocando las palmas, vamos, cómo se ponen. Bueno, cocinando, mi hija, que tiene 12 años y una experta cocinera y tal, cocina todo con agua de mar. Hoy hemos tomado un guiso de cuchara con agua de mar espectacular. Ya no se echa sal. Lo pueden tomar hipertensos, no se echa sal a los alimentos porque le echa agua de mar. Al gusto de cada uno. Como enjuague bucal, lo hemos dicho ya, y otras muchísimas aplicaciones. Nutre nuestras células y refuerza el sistema inmunológico. Consejos, yo no lo he hecho, pero quien quiera se haga un chequeo de sangre de orina completo antes de empezar y a los 6 meses repite y a ver qué pasa. Y el consejo siempre, comenzar muy poco a poco, que el organismo se vaya acostumbrando. Una revista muy interesante que está en los kioscos y por internet, de salud, y ahí tiene una portada que es muy significativa. En la Primera Guerra Mundial, que no había plasma sanguíneo, a los soldados que se desangraban le inyectaban plasma marino, o sea, agua de mar directamente en las venas. Y bueno, no les pasaba nada. ¿Qué estamos desarrollando? Todo lo que tenga que ver con agua de mar. Absolutamente todo. Aquí, que de otras actividades tenemos más o menos coordinadores, aquí no teníamos coordinadores. Esta mañana estaba hablando con una persona que no vive en Sevilla, que es licenciada en Ciencias Medioambientales, está haciendo un doctorado en oceanografía, y me dio el teléfono suyo, Emilio Carrillo, el jueves pasado, y bueno, y después de hablar con ella y tal, y le hablé de esto, su proyecto fin de carrera, salud con agua de mar. Eso, y dice, todo lo que estás diciendo, ese es mi proyecto fin de carrera. Y dice, traemos el agua, vamos a los océanos, está haciendo su tesis sobre oceanografía, como decía antes, cogiendo agua de distintas profundidades, a 2.000 metros, a 3.000, a 4.000 metros y analizándose agua. Pero cogen muchísima cantidad, utilizan 1 litro, 2 litros y el resto lo tiran. Digo, madre mía, ese agua es oro líquido, porque no es agua que esté contaminada, es agua que está a 3.000 o 4.000 metros en el océano. O sea, espectacular. Ya hemos quedado en hablar. Tenemos también otra persona que es licenciado en Ciencias del Mar, que ha hecho un máster en Estados Unidos, que ahora está en Francia, y cuando lo hablamos de esto, de agua de mar, está en una empresa multinacional desarrollando proyectos que para temas de energía con productos de mar, y en la multinacional en la que está, cuando plantea sus investigaciones, le dicen que no, que eso es muy barato y eso, la energía que sale es muy barata, que eso no puede ser, y lo tienen paralizado, y el hombre está pensando irse a trabajar, experimentar a otros países, y bueno, está tremendamente ilusionado. Ya hemos quedado, cuando venga en Navidades, que viene, está en Francia ahora mismo, creo que lo he dicho antes, cuando venga, a hablar con ambas personas, y de momento están muy ilusionados en incorporarse al proyecto como coordinadores. Bueno, ¿a quién nos dirigimos? Pues igual que siempre, a cualquier persona interesada en desarrollar, en colaborar, en la medida de sus posibilidades.
si es licenciado en ciencias del mar, es médico, biólogo, químico, etcétera, porque yo, economista, auditor, hablando de agua de mar, yo puedo hablar de mi experiencia, pero claro, si tenemos ya a médicos que lo prueban, que trabajan, hay médicos, y conocéis a médicos, los que estamos en esto, que están trabajando en países donde se permite tipo de terapia, la talosoterapia, la medicina hermética del doctor Hammer, y están trabajando con esto en hospitales. Aquí no se permite todavía en España, por lo menos yo tengo constancia. Pero bueno, de un médico, de un biólogo, de un químico, de un licenciado en ciencias del mar, es mucho más creíble esta historia para la gran masa de la población que desde una persona que, en fin, que tiene otra profesión. Por supuesto, contactos con inversores, pues el que quiera iremos más rápido o más lento en función de que contemos con esos medios humanos y financieros. Bueno, la cuarta actividad, con una serie de proyectos que tiene asociados a esta actividad. Geometría sagrada. ¿Habéis escuchado todo lo que es la geometría sagrada? Más o menos. El número áureo, la divina proporción, la sucesión de Fibonacci. Se le llaman de muchas formas. Bueno, la geometría sagrada la podemos encontrar en el arte, en la música, en las proporciones de nuestro cuerpo, en la estructura de ADN, en la física de las partículas, en la estructura atómica. Yo digo que prácticamente todo lo que no toca al hombre, en el universo, las galaxias, todo es geometría sagrada. Absolutamente todo. Y lo que toca al hombre, hay cosas, pero en fin, es otra cosa. Me gusta hablar un poco de lo positivo. Bueno, la naturaleza, la gran maestra, la naturaleza es geometría sagrada. ¿Y para qué sirve? Sirve para energetizar. ¿Qué energetiza? Lugares, cosas, absolutamente todo lo que se haga con geometría sagrada tiene una proporción que es la natural, la bella, la apropiada, y eso energetiza. Yo esto que hablo de energetizar cosas y tal, lo he aprendido con una persona que ahora nombraré, que bueno, que cuando estuve allí, estuvimos practicando, es espectacular. O sea, cualquier cosa la podemos energetizar con nuestra intención, y eso se puede medir vibracionalmente. Y no es lo mismo tomar algo, una bebida en un vaso, en una botella, aparte de que el agua esté energetizada o no, el propio contenido, el propio continente, perdón, puede energetizar el contenido, si lo hacemos con geometría sagrada. Es decir, todo, esta mesa puede estar hecha con geometría sagrada, la sala, la decoración, absolutamente todo. ¿Y para qué sirve? Pues para sentirte bien, sentirte mejor, en definitiva vivir mejor. Y aquí una frase que he cogido de una chica que tiene un portal en internet que se llama Nueva Conciencia, Portal Terra Luz, que dice: la geometría sagrada es uno de los conocimientos fundamentales que nos sirven para acelerar el despertar de la conciencia. Bueno, te sientes bien y estás viviendo, pues puede acelerar la conciencia. ¿Dónde encontramos geometría sagrada? Los círculos de cosechas, moluscos, en el cuerpo humano, en pinturas, las pirámides, la Mona Lisa, dentro de la arquitectura, en edificios, Antigua Grecia, la fachada catedral de Notre Dame, el edificio de la ONU. Esto Le Corbusier inventó una palabra que era modulor, que venía de módulo y número de oro, modulor, y es una sección que estaba hecha basada en las proporciones del cuerpo humano. Y os voy a poner un pequeño vídeo que ahora no me salta, sí salta. Es cortito, pero es muy significativo de otra actividad de yantra, geometría sagrada. Este es un edificio en Nueva York, como veis, un edificio bueno, en Brooklyn. Y fijaros el edificio cómo cambia. Esto es una granja en Brooklyn, hecho en una azotea de un edificio muy representativo. Vamos a acelerarlo un poquito. Bueno, esto ya en octubre, que está totalmente nevado. Este es el mismo edificio, la misma terraza, la misma azotea. Aquí hay un invernadero. Este edificio, para que lo sepáis, aquí hay gallinas, en fin. Este otro edificio, también en Nueva York, con su invernadero.
Otro edificio. Estos edificios, con estas proporciones que tiene, serían prácticamente autosuficientes en alimentos. Solamente con esa proporción. Además, de hecho, esto es una cooperativa que se ha constituido en Nueva York, que le venden todos los productos a restaurantes y gente de la zona a precios que están en su página web escandalosos. Y son productos producidos en el corazón de Nueva York. Bueno, también se puede... Esto sirve... La forma, en geometría sagrada, energetiza lo que hay adentro, pero si además lo dotamos de aislamientos, de todo lo que vemos ahí, e interiormente hay una serie de plantas que purifican el aire, cada planta está para una determinada alteración energética, pues, en fin, podemos mejorar sensiblemente las condiciones de vida en las ciudades, actuando en todo tipo de edificios, en fachadas, en azoteas. Ahí tenéis algunas fotos. Fijaros, a mí me parecen espectaculares, ¿no? ¿De qué se trata? De traer la naturaleza a la ciudad, mezclando la geometría sagrada tanto en edificio, exterior como interior, con huertos urbanos en azoteas y fachadas vegetales. ¿Qué beneficios tienen? Producen oxígeno, reducen contaminación, regulan el clima, son el mejor aislante ante el calor, el frío, el ruido. Hay un contacto con la naturaleza. En ese que hemos visto en ese edificio de Nueva York hay escuela para niños, revalorizan la propiedad, conocen la procedencia de los alimentos, en fin, y todo lo que se ocurra. Bueno, ¿qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Pues de todo, como veis ahí, con geometría sagrada, absolutamente de todo. Lo hemos dividido en 3 facetas: la faceta mobiliaria, que es todo lo que no sea mobiliario, es decir, todo lo que se mueva, y es el diseño, fabricación, comercialización de todo tipo de objetos. Empezando una botella. La botella, llevamos un par de años colaborando con uno de los mejores geobiólogos radiestesistas de España, y estamos haciendo una botella que solo por sí, la botella energetiza lo que metamos dentro. Si hemos dicho antes que el agua del grifo está a 2000 bovis, la mineral está a 1000 bovis, a 1000 angstroms, estamos diseñando una botella que en el momento hemos conseguido 6000 angstroms, solamente con la forma, sin energetizar el agua. ¿Me explico? ¿Y el material? ¿El qué? El material de la botella es... Cristal. Cristal, sí, es lo mejor que hay. Olvídate del aluminio, sobre todo, el acero inoxidable, el cristal. Bueno, todo tipo de... La botella, lo que pasa es que este hombre no se conforma, quiere más. Digo, bueno, si después la botella, el líquido también... Pero se trata de hacer cosas que la gente, digamos, que no esté en este ambiente, que no energetice, que no crean esto, por lo menos beba, en este caso, pues un agua de calidad, un agua vibracional, que le nutra, Lo he dicho antes, pero no he terminado. ¿Qué ocurre? La carne, por ejemplo. Los que tomáis carne, pues si medís la vibración que tiene la carne, una carne puede estar en 1000, 2000 angstroms. Si nuestro organismo está en 5000 o 6000 angstroms, ¿qué está ocurriendo? ¿Nos está dando energía o nos está chupando energía? Ese alimento nos está quitando energía. Si tomamos alimentos que hemos dicho aquí, que son ecológicos, que proceden bueno, que no tienen pesticidas, están hechos, eso está en 8, 9, 10.000 angstroms. Eso nos está aportando vibración a nuestro organismo, nos está nutriendo realmente. Y hablamos antes de que hay que ser conscientes de lo que respiramos, de lo que comemos en la televisión, de lo que vivimos, y cada uno es responsable de su vida, de lo que come, de lo que bebe, de lo que piensa. Hablaban de en televisión, vamos a hacer de todo, no se nos enseña a pensar. Y lo decía antes, lo que pensamos, lo que imaginamos es lo que creamos en nuestra vida, y no hay ningún sitio, no hay ninguna universidad que te enseñe a pensar. Los colegios te enseñan a olvidar y a memorizar, pero no a pensar. En la televisión queremos hacer eso. Y el tema mobiliario y cualquier cosa, el agua de mar, imaginaros, el agua de mar, hablándolo con esta chica esta mañana, esta que está haciendo el máster y su tema de máster es salud con agua de mar, digo, pues imagínate ese agua de mar, comercializarla en envases con geometría sagrada. O sea, es mezclar todo, y esto meterlo en televisión, está todo, bueno, se me olvida una cosa, lo digo ahora, porque está todo interrelacionado. O sea, no hay departamento estanco, en la vida no hay nada separado, aquí tampoco. Bueno, el tema inmobiliario, hablamos del primer edificio con geometría sagrada, casi autosuficiente en energía, aguas y alimentos, en la mejor zona de Sevilla. Esto estamos muy avanzados desarrollando este proyecto, y bueno, después de esta presentación haremos una pequeña charla de este proyecto, y está con nosotros Tomás Solano, que sí, que nos va a dar tiempo para que desarrolle durante un tiempo un poquito. Imaginaros todo esto llevado a un edificio, que será el primer edificio del mundo para viviendas
hecho con geometría sagrada, en la medida de lo posible, tanto exterior como interior, y mezclando lo que son huertos urbanos, con el diseño, ejecución, mantenimiento de todo. Huertos urbanos es otra actividad también de Yantra Geometría Sagrada, es decir, no solo para este edificio, sino para edificios que ya estén construidos. Las terrazas, cuando miras en Google, cuando estuve mirando yo el solar que estamos viendo, y te veas a Google y ves las terrazas de Sevilla, todas coloradas, todas, y digo, madre mía, y te la imaginas, lo primero imaginarlo todo verde, todo, en fin. Bueno, como decimos, todo está interrelacionado. ¿A quién nos dirigimos? Pues a cualquier persona interesada. Y si además tiene experto en diseño, conoce algo de geometría sagrada, conoce la proporción de Fibonacci, conoce el diseño en 3D, etcétera, pues para adelante. Y otros proyectos, hemos presentado 4 proyectos y 7 actividades. Tenemos más proyectos. Algunos no hay todavía responsable, coordinador del proyecto. Y tampoco podemos hablar porque son proyectos, si estos parecen ambiciosos, hay otros proyectos con un impacto tremendo en el despertar de conciencia a la gente. Hay algunos para nuevas tecnologías, que se necesita un año de desarrollo y 2 millones de euros para desarrollarlo. Y otros proyectos de, lo hemos hablado antes, de energía, de formas del mar, en fin. Hay otros proyectos por ahí que en cuanto tengamos un poquito las personas coordinadoras de cierto ensamblar su profesión con la actividad, porque no lo consideramos apropiado que yo lo presente o lo presente alguien que tiene otra actividad. ¿Me explico? Entonces, cuando tengamos las personas adecuadas para que coordinen el proyecto, iremos haciendo presentaciones de otros proyectos. Y llega la hora de las preguntas. Si tenéis alguna pregunta, pues tenemos un rato para intentar contestarlas. Para participar como inversor, ¿qué tipo de condiciones puede haber? ¿Qué entras? El inversor, lo he dicho antes genéricamente, el inversor puede entrar en cualquier actividad o en todas. El inversor se trata de forma personalizada, porque el inversor lo suyo es darle entrada en la empresa. Aquí lo que es la fundación se va a nutrir de un grupo de empresas y esas empresas están por constituir. Entonces el inversor que quiera entrar en alguna, hay que hablar personalmente con él de participación, de valoración y de decisión. Y si además quiere ser trabajador, es decir, que una familia que quiera poner sus ahorros, una parte de sus ahorros en un proyecto, que además lo desarrolle un hijo suyo, una pareja o un primo o quien sea, un sobrino, puede estar como inversor, como trabajador, como socio, en cualquier sector que hemos nombrado, cualquier proyecto, cualquier actividad. Realmente, ¿podría ser en un momento determinado parecido, igual, por ser una cooperativa social? No. Aquí distinguimos lo que es la actividad mercantil de la social. La actividad social son las cooperativas, las asociaciones, las fundaciones y tal. Pero aquí nosotros procedemos del primer círculo del mundo de la empresa. Somos profesionales de la empresa y queremos dar una visión profesional a la empresa. Lo que pasa es que esa empresa en sus estatutos recogerá los valores nuestros, la visión, la misión, irá en sus estatutos. Y las empresas, por ejemplo, quien participe en las empresas no están hechas para tener un resultado, un beneficio. Todos los beneficios se repartirán en la empresa y en estos objetivos. Aquí todos renunciamos a nuestras participaciones y solamente obtendremos un sueldo. Un sueldo que ya está establecido, que estará en una base, el que menos cobre, el que esté cogiendo el teléfono, el que haga el trabajo, digamos, de menor nivel, también importante, pero de menor nivel, cobrará 1.000, por ejemplo, y el que más cobre, el que esté dirigiendo, coordinando un proyecto a nivel mundial, cobrará 10. No será la diferencia como hay ahora mismo, de 1 a 1 millón de euros o muchos millones de euros. Está establecido una serie de bandas de principio, de establecer que veremos con el registrador mercantil cómo podemos meter, pero la idea es lo que produzca, revierte en su totalidad en beneficio de todos. Y un inversor podrá recuperar su inversión cuando venda la participación que tenga. ¿Hay inversiones mínimas, máximas? No, aquí hay proyectos que son el edificio de vivienda, estamos hablando salió antes, estamos hablando de una inversión para entrar en el local, en el solar, perdón, de 2 millones de euros. Es una inversión prevista de 60 millones de euros. Pero para empezar eso hace falta un inversor de 2 millones de euros. La televisión, empezamos en enero a grabar. Y empezaremos en enero a grabar cosas
en la medida de nuestras posibilidades. En cuanto tengamos un inversor, calculamos que con 6 millones de euros podemos terminar el año 2015 emitiendo en todo el mundo, en inglés, en francés y en español, 24 horas al día. Contenidos concienciales. De unos miles de euros para empezar a grabar charlas, conferencias, tertulianos conscientes, empezar a hacer alguna actividad, hasta 6 millones de euros. En función de lo que dispongamos, iremos más rápido o más despacio. No hay cantidad mínima. Lo que pasa, hombre, crear una sociedad que estamos pensando en varios millones de euros para emitir 1.000 euros, pues a lo mejor la participación va a ser del 0,001%. Pero que sí vale, no hay inversión mínima. Ni máxima tampoco, ¿eh? No vamos a hablar de mínimo siempre. Máxima, lo que pasa es que sí escogemos que ese inversor sea consciente, lo hemos dicho. ¿Hasta qué punto vamos a admitir que entre, no voy a decir nombres, que entre un inversor muy fuerte y nos condicione? El financiero realmente lo veis como una herramienta, no como objetivo. Pero es que puede ser, el dinero no es ni bueno ni malo. Se puede emplear para lo que quiera o se puede emplear para proyectos conscientes. Conscientes, pero bueno, yo aquí... El objetivo no es una rentabilidad económica, sino una rentabilidad... Aquí no hay un objetivo. El objetivo es, el fin es devolver a la sociedad todo lo que sostenga de ella. El objetivo es despertar la conciencia. El objetivo es caminar hacia un mundo unido y en paz desde lo que sabemos hacer. Yo llevo 35 años de economista, de auditor, de empresario, de muchas cosas. Y lo he dejado todo, absolutamente todo, y me estoy dedicando a esto. Y yo he tenido experiencias que a mí, bueno, yo sé lo que me voy a llevar cuando me muera. Y no voy a llevar nada material. Me voy a llevar el nivel de conciencia que haya tenido en esta vida. Pero mi energía, mi experiencia, mis dones, talentos, si tengo alguno, lo quiero poner en beneficio de este proyecto. Y voy a sacar lo que necesite para vivir. Atender mis necesidades. Igual que yo, que me pongo, por ejemplo, que no soy ejemplo de nada, pero me pongo, cualquiera que entre y aporte, empezando como voluntario, pero que después quiera ese voluntario convertirlo en una actividad empresarial y se dedica a cualquier actividad, recibirá lo que necesite para vivir. Es una banda que estará establecida ya entre 1 y 10. La rentabilidad, hablando de rentabilidad, a un inversor le preocupa la rentabilidad. La idea no es repartir dividendos, sino autofinanciarnos. La rentabilidad que yo tengo establecida, no sé si decirla o no, es de 1 a 20. Es decir, en 5 años quien invierta 1.000 euros o 10.000 euros, tenga 20.000 o 200.000 euros. Multiplicar por 20 su inversión. Pero no es el objetivo, ¿eh? Puede ser que alguien diga, mira, yo a mí el tema de conciencia, yo no quiero saber nada ni de la paz o del mundo, yo quiero saber lo que gano. Sí. Pues esa persona, lógicamente, es una herramienta que puede venir bien. Sí. Oye, pues mira, toma una empresa, tú Sí. como otra empresa, te lo vamos a dar con rentabilidad financiera. Sí. Hablamos en esos términos, Sí. pero no vas a entrar en el proyecto, no vas a entrar a nivel personal, de tu tiempo, de tu... No. Así no vas a entrar. Pero sí es verdad que no viene bien esa herramienta que nos estás dando. Claro. Para esa persona haremos un plan de negocio, le garantizaremos que en un plazo razonable pueda recuperar su inversión. Y lo que quería decir antes es que no vamos a permitir que modifique lo que es nuestra visión, nuestros valores. O sea, mientras no entre ahí, no va a haber ningún problema. Hombre, buscaremos el dinero, la procedencia del dinero. Aquí que llegue un señor con dinero a saber de dónde, pues tampoco. No queremos vernos mezclados en ninguna historia. O sea, preferimos ir a nuestro ritmo antes de mezclarnos en algún sitio. Pero el dinero no es ni bueno ni malo. El dinero es una herramienta, la usas inconscientemente o la usas conscientemente. Nada más. Aquí hablamos de inversores conscientes, pero si viene un inversor, yo eso no entiendo lo que es, pero este proyecto me interesa y quiero entrar en la televisión y con 6 tenéis bastante, o no preferís 12, pues claro que es bienvenido. Mientras no manipule el objetivo de la televisión, que es el despertar de conciencia. Es decir, que el control siempre lo tendremos desde la fundación. ¿Me explico? Es muy importante. Tengo 10 millones para construir la casa y quiero que me pongáis un helipuerto. Eso es. Eso es. O sea, tiene que respetar estos principios. Pero mientras esté con los principios, digamos, el objetivo de cualquier actividad se maneje con estos valores, que no seré yo, seremos los grupos, las personas que estamos coordinando cada actividad, y el primer círculo, las 6 personas que estamos ahí, que decidimos un poquito, estos son los valores, esta es nuestra misión, esto es lo que queremos, esto es lo que deseamos, esto es lo que vamos a aportar. Mientras coincidan con ese tema,
bienvenidos todos, y cualquier cantidad. No la limitamos ni por abajo ni por arriba. ¿Tú querías preguntar? Sí, varias cosas. Una, que me contaras otra vez cómo se mide la vibración. No es el objetivo de este... Te lo comento aparte, cuando tú quieras. De acuerdo. Y luego, una persona que estuviera interesada en alguno de los proyectos que has estado comentando, Sí. o que tuviera alguna idea de algún proyecto que pudiera plantear Sí. con esta institución, ¿cómo empezaría eso? O sea, Entras en el formulario de la web, la Fundación Espató tiene, si va a la dimensión de voluntariado o la dimensión empresarial o de inversores, tiene un enlace a un formulario. Ahí pones tus datos, tu cuenta de correo y pones brevemente de qué se trata. Si es un desarrollo empresarial, si tienes un don, un talento que quieres desarrollar, te gustaría contárnoslo para ver cómo vibramos eso, le tienes que dar a si no va a salir el formulario, a una pestañita que has leído, que sabe de qué estás hablando, lo envías, nosotros lo vemos, lo estudiamos, nos ponemos en contacto contigo y vemos cómo lo hacemos. Ya sea voluntariado, empresarial, don y talento, la dimensión empresarial o la de inversión. En todo caso se hace de forma personalizada, en cada caso. Y personal, después ya cada uno se integra en el grupo de la televisión, del tema de emprendimiento consciente, del agua de mar, de geometría sagrada en su división inmobiliaria, huertos urbanos, en fin. Yo sé de permacultura, de ecología, de agricultura ecológica, me interesa mucho el tema huerto urbano, pues escribes en la página web, voluntariado, tengo un proyecto de huerto urbano que me apetecería mucho integrarlo aquí, escribes allí, nos cuenta un poquito de qué va y nos ponemos en contacto contigo. Ahora mismo lo que hay yo no diría que es eso, es todo lo contrario, es una de las gran formas de entretenimiento a la gente para que no despierte. Este vídeo que hemos puesto de agua de mar, no sé si os ha gustado o no, pero ese vídeo lleva casi 3 años. ¿Sabéis las personas que lo han visto? Contándonos a nosotros, 620 personas. El otro día escuché a Ronaldo que tenía 31 millones de seguidores. 31 millones. Y esto de agua de mar, que es espectacular, 600 visitas. El deporte, mira, las cosas son apropiadas o no, depende de cada uno. Yo no compito ni a los chinos. O sea, juego a mi hija a los chinos, pero no compito. Entonces, el deporte, mientras sea una competencia, luchar contra otro y tal, eso para mí no es apropiado. Mientras sea una forma de compartir un espacio, un tiempo, nos pasemos bien, y eso será apropiado. Entonces, evidentemente no vamos a potenciar un deporte que lo que anime sea la competición, el ser mejor que otro y tal. Yo le digo a mi hija constantemente, es que ella no compita con nadie, que ella sea lo mejor que ella pueda llegar a ser. En matemática, que estaba flojilla, estaban 5 o 6, Paula, 5 o 6, ¿has hecho lo mejor que has podido hacer? No te compares con nadie. Lo mejor, ay papá, y no sé qué, ya lleva 2 10 en matemáticas. Y le he dicho no se compare con nadie. Simplemente que haga lo mejor que ella pueda hacer en cada cosa. Y si hace lo mejor que puede hacer en cada cosa, la única competencia es con ella misma, tiene 12 años. Y le estoy tratando de enseñar eso, que la única competencia posible es para tú ser mejor persona, mejor padre, mejor socio, mejor economista. Esa es la única competencia posible que en mí cabe y aquí cabe y en deporte cabe, contigo mismo, pero es una competencia, digamos, sana, es desarrollar ese don y talento que tú tienes y ese potencial, una vez que lo descubres, a qué te dedicas, a qué te quieres dedicar, en qué eres bueno, el famoso Dharma, qué sabes hacer, qué habilidad tienes, que es distinta a los demás, pero en ti es especial. Si lo descubres y lo quieres desarrollar, bienvenidos, pero competencia con nadie, en ningún sentido. Ese mundo lo hablaremos ahora al cierre. Ese mundo para nosotros es vieja energía, ese es el mundo que se está cayendo. O sea, el deporte, por supuesto, mientras sea un deporte, en el sentido que estamos hablando. El que he practicado primordialmente fue la natación, que es un deporte que compites contigo mismo. Porque tú tienes hoy una marca de 1,2, no sé, metros en espalda, y mañana si has bajado a 1,1, pues has mejorado. Pero no porque ganas al otro, sino porque te has superado a ti mismo. La respuesta a tu pregunta, en la medida que eso despierte conciencia, sí. En la medida que eso distraiga a la gente de su auténtica naturaleza, no. Más preguntas que tenemos que ir terminando porque quedan más cosas. Sí. Quería preguntar, una asociación, ¿qué cabida tiene por dónde entra
Exactamente igual que cualquier persona, cualquier empresa. Decidnos, por favor, en la web a qué os dedicáis, qué actividad tenéis, y establecemos ahí la fundación entre sus fines, sus actividades, tiene la asociación, la colaboración con cualquier tipo de empresa, de sociedad, sea mercantil o asociativa o de fin social, como puede ser una asociación, otras fundaciones. He dicho que Emilio Carrillo ha dicho, que lo dijo el jueves pasado, que integraba su fundación aquí, que ves aquí mayor potencial y tal. No hablo yo de integración, pero colaboración las que queráis. Pero para rellenar formulario, ¿por dónde entraríamos? En la web tiene en cada, en la que tú quieras, da igual. Sí, da igual. El formulario es el mismo, lo que pasa cuando tienes un proyecto, el proyecto lo debes acompañar, lo que hay ahí pequeñito, hace en Word un pequeño, nos envías el enlace a la asociación si tenéis una página web y entramos a ver cómo podemos potenciarnos mutuamente, cómo podemos colaborar, cómo podemos, en fin, hacer cosas. Más cositas. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ahí tenéis los contactos, me estáis preguntando, o bien el correo electrónico info.fe, que es Fundación Espató, coincide que es fe. O sea, aquí además las sincronicidades, hay una persona que está por el agua de mar, se llama de apellido Paz. Otra persona que es la productora que trabaja con Juan Bollaín, con el director de cine, que estamos, el tío de Iciar Bollaín, que estamos hablando con él para la película y tal, la productora se llama Alma, yo mi segundo nombre es Jesús. Eso no lo sabéis algunos, ¿no? Tú sí lo sabes. ¿Tú tampoco lo sabías? No. Yo me llamo Enrique Jesús. Bueno, vamos a ir terminando y me gusta, siguiendo un poquito con el libro, quien quiera el libro, que lo desee, entra también ahí, me pone sus datos y se lo envío con mucho gusto y lo podéis enviar libremente a quien quiera o quien creáis que le puede servir. Y el libro va de preguntas trascendentes, y aquí hay algunas preguntas que os hago para cerrar. Cada uno se pregunte cuál es mi realidad. Sabéis, esto lo digo yo cuando di una charla que el título era Protocolo para la creación consciente de mi realidad. Y ahí daba una serie de puntos de cómo podemos crear nuestra realidad. La realidad, desde mi punto de vista, es un fiel reflejo del estado actual de mi conciencia. Hablamos antes de lo que es conciencia. Pues si analizamos cada uno nuestra realidad, y según cómo la vemos, si está en paz, si está tranquila, así está mi nivel de conciencia. No es ni mejor ni peor, por favor. Aquí no hay ninguna competencia. Nada es mejor ni peor que nada. Simplemente quien quiera saber qué nivel de conciencia tenga, que analice su realidad. ¿Qué realidad vivo? ¿Dónde estoy? ¿En un mundo en paz? ¿En un mundo o vivo? ¿Mi vida es un desastre? No sé qué. Ahí tiene un buen barómetro, no hace falta radiestesia ni péndulo ni nada para descubrir por dónde andamos. Y a partir de ahí se puede seguir haciendo preguntas. Deseo darle una mayor contenido, una mayor trascendencia, una mayor conciencia a mi vida. ¿En qué mundo deseo vivir? Que seáis conscientes de que cada uno elige su vida, cada uno es el dueño de su vida, de su salud, en su totalidad. Son de las primeras convicciones a las que hay que llegar. Perdón, aquí pongo dos grandes tipos de posturas, de energías. Esa primera que veis ahí es un logo que no está hecho a conciencia, no está hecho para ponerlo aquí, pero de los logos que nos han hecho en Madrid, 7 o 8 logos que ha hecho el señor que ha diseñado nuestro logo, el penúltimo fue este. Y esto es muy bonito así, y la gente va tal, pero es claramente lo que no queremos hacer. Nosotros hablamos de lo que queremos hacer, pero vamos a hablar de lo que es esto. Todos sabéis el cuento de la mariposa, ¿no? El señor que se encuentra un capullo y para ayudar a la mariposa, está sufriendo, con una navajita le abre el capullo. ¿Y qué ocurre? Que la mariposa no ha desarrollado desde dentro su fuerza y no puede volar. Un huevo hay que abrirlo siempre desde dentro. Si lo abrimos desde fuera... Bueno, pues esto, nosotros significamos este dibujo que nos llegó causalmente como lo que hace mucha gente. Está trabajando en el exterior, está en la vieja energía, está luchando, sigue compitiendo, sigue liado en ese mundo.
Y repito porque es importante, esto no está hecho a conciencia. Ese mundo se está cayendo, está amaneciendo un nuevo mundo y las personas que están ahí se están cayendo con él. No lo he dibujado yo, ni quiero decir nada. Bueno, sí quiero decir, por mi formación económica, que sabéis, y si no sabéis lo digo yo, las grandes crisis económicas, hubo una crisis a principios de siglo, 7 años después fue la Primera Guerra Mundial. Hubo una gran crisis del 29 y 10 años después fue la Segunda Guerra Mundial. Tenemos una gran crisis que empezó en el 2008 y lo que ocurra después no está escrito, depende de nosotros. Depende de todos y cada uno de nosotros. Hay quien dice, yo también, que todo esto está provocado, que la crisis económica está provocada. Yo también lo creo. ¿Está provocada con qué fin? Yo no quiero animar ni dar energía a lo que no deseo, pero la historia está ahí. Lo que ocurra de aquí en adelante, nosotros estamos al cargo. Eso que a nadie, bueno, desde mi punto de vista, que no lo dude nadie. Nosotros somos los responsables de nuestra vida y como no estamos separados de nada, ni de nadie, de todos. Es nuestra responsabilidad y podemos seguir entretenidos, viendo mucha televisión y haciendo muchas cosas sin llegar a ser conscientes, o podemos unirnos desde dentro sin dar nada de energía a todo lo que se está cayendo, porque toda energía que pongamos ahí estamos potenciando eso. A mí me dijeron hace unos años que por qué no entraba a formar un partido político, vamos a meterle un virus al sistema, vamos a hacerle no sé qué al sistema. Digo, al sistema hay que dejarlo. Los huevos se caen solos si tú trabajas desde dentro. Como trabajes desde fuera, estás potenciando eso. O sea, nosotros lo tenemos muy claro. Tratamos de transmitir nuestra idea. Otro mundo es posible, pero depende solo, absolutamente de nosotros. Nosotros estamos al cargo. La frase de Gandhi, un poquito manipulada. Gandhi dice, tú eres el cambio. Aquí no hay nadie tú, aquí soy yo el cambio. Eso es lo que me ha permitido cambiar de Gandhi. Si todo esto te resuena, suena algo en ti, si quieres participar activamente con nosotros en la creación de una nueva economía mundial, tendremos reuniones periódicas de voluntariados y el 14 de enero tendremos una reunión conjunta en esta misma sala para empezar, ya esperemos tener la fundación constituida, las sociedades constituidas, para empezar a... Nos veremos también antes a las personas que vayan entrando, pero en ese día tenemos la reunión general para empezar a desarrollar todo el año 2015. Bueno, lo que me queda es daros las gracias por vuestra asistencia, por quien quiera poner todo su potencial en beneficio del colectivo, y eso lo resumimos en una palabra, que es Espató. Muchísimas gracias a todos. Espató, namaste. Gracias. Mi nombre es Tomás Solano, soy arquitecto y dirijo desde hace 30 años un estudio de arquitectura en la ciudad de Sevilla. Actualmente pues tenemos también otros estudios fuera de España, estamos en Argelia concretamente, haciendo experiencias allí en aquel país. Bien, lo que estamos presentando hoy aquí es un proyecto muy especial para todos, para mí especialmente, porque lo hemos llamado un proyecto único que va a estar basado en la geometría de proporciones sagradas, así como en los conceptos de sostenibilidad y autosuficiencia. ¿De acuerdo? Todo ello nos va a llegar a un concepto que nosotros le hemos llamado hábitat integral, sostenible y proporcionado. Ese va a ser el concepto que vamos a defender en este edificio que hemos proyectado, o que estamos en el proceso de proyección. El primer tema que tenemos que hablar es la elección del lugar. El lugar es muy importante. La base es donde se va a asentar el edificio. En este caso, estamos hablando de un hábitat, de un lugar situado en la ciudad de Sevilla, la zona de la Bujaira, que no es casual,
porque la Bujaira históricamente es un lugar que se creó, el nombre Bujaira en árabe significa estanque, significa alberca, porque era un lugar con mucha riqueza de agua y muy sostenible. Yo creo que en el siglo XI es el primer lugar sostenible de la ciudad de Sevilla. Es curioso que ahora vayamos a hacer un edificio en esa zona con estas características, pues 10 siglos después. Es un tema un poco paradigmático. Bien, la situación de la Bujaira todos lo conocen, es una zona de Sevilla muy bien situada desde el punto de vista geográfico y sus relaciones con el resto de la ciudad, tanto del centro histórico como de la zona comercial de Nervión, así como las conexiones de transporte público, tanto de tren, metro y otros tipos de transporte, son absolutamente inmejorables en la zona universitaria, etcétera, etcétera. Por lo tanto, entendemos que desde el punto de vista de la situación es un entorno muy interesante. La elección de la parcela todavía no la tenemos clara, porque hay que hacer también un análisis de la parcela desde el punto de vista radiestésico, desde el punto de vista de sus características propias para que realmente podamos construir sobre ella un edificio como el que pretendemos. ¿De acuerdo? Pasamos Bien, como decía, el edificio le hemos titulado Hábitat Integral, Sostenible y Proporcional. Proporcionado porque se basa en, ya no quiero repetirme a lo que antes ya ha explicado en su conferencia Enrique, en las proporciones sagradas, la geometría de proporciones sagradas basadas y que las tenemos en la naturaleza, que las tenemos, y no quiero seguir incidiendo en ese asunto, pero que a lo largo de la historia de la arquitectura ha sido estudiada por arquitectos excelsos y que han logrado, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, dice que han logrado captar ese mensaje de la naturaleza para transformarlo en arquitectura. Y los ejemplos ya lo hemos visto antes, el Partenón, incluso en la arquitectura moderna hay ejemplos de edificios que están proyectados con esas medidas, con esas proporciones. Sobre todo utilizando el número áureo, el número phi, número áureo, del cual se deriva los rectángulos áureos, los rectángulos de plata, es decir, toda aquella geometría que se ha utilizado y que es lo que nos hace que cuando se utiliza realmente bien y se plantea un edificio basado en esa geometría, es lo que nos hace percibir esa sensación de bienestar, de belleza que percibimos cuando estamos delante, pues, por ejemplo, de un edificio como el Partenón. Y son sus proporciones realmente las que nos están transmitiendo eso. Este edificio lo vamos a proyectar siguiendo esas mismas pautas. Por lo tanto, el término proporcionado se refiere exactamente a eso. La otra parte es que el edificio sea un hábitat integral sostenible. El edificio, por lo tanto, basado, hemos hecho aquí unos gráficos para que se vea en el gráfico de la derecha, se ve que todo el edificio el edificio no tiene por qué ser circular, esto es un gráfico nada más, está basado en la geometría de proporciones sagradas. Sobre eso gravita todo lo demás. El diseño sostenible se basa fundamentalmente en, lo que hay que lograr hay que dar 4 pasos principales. Uno es lograr, primero, una arquitectura bioclimática. De ese paso, pasamos al paso de, una vez que ya hemos conseguido que el edificio tenga una arquitectura bioclimática, que ahora explico un poco, basada en elementos de ventilación cruzada, etcétera, etcétera, ahora lo explico un poco mejor, pasaríamos ya a utilizar una serie de aparatos o de artilugios que nos den la energía necesaria, complementaria,
para lograr un nivel de confort, un nivel de vida dentro de ese edificio adecuado a las condiciones modernas. La clave está en diseñar un edificio con esa arquitectura bioclimática, llegar al máximo de su optimización para que disminuyamos al máximo el uso de esos artilugios. Y si al final tenemos que utilizar esos artilugios, que tendremos, pues que produzcan, esos artilugios, produzcan una energía sostenible, es decir, que sean basados en 4 sistemas fundamentalmente. La energía solar, a través de paneles fotovoltaicos o paneles térmicos, la hidrotérmica, que es la energía que se obtiene por la tierra, la que la tierra nos da. Se puede climatizar un edificio con la geotermia, es decir, la geotermia, y la eólica, es decir, la energía del viento. Es decir, son las únicas energías, son los únicos productores energéticos que realmente son sostenibles. Se han utilizado otros, pero realmente no lo son. Es decir, el tema de las calderas de pellets, es decir, pues al final se utiliza un combustible que es finito, por lo tanto no es sostenible. Nosotros vamos a intentar llegar incluso al concepto que antes veíamos en el edificio de Nueva York, al concepto de la autosostenibilidad, o sea, al concepto de la suficiencia, autosuficiencia en 3 partes importantes. Uno, la autosuficiencia energética, y es lo que hemos hablado del concepto de, para ello, utilizaremos la arquitectura bioclimática. Por ejemplo, aquí un esquema de lo que pudiera ser un edificio, un esquema en el cual, pues desde la cubierta multifuncional, donde podríamos tener captación de agua, captación de energía solar, evaporación, condensación, aislamiento térmico y alimentos, ahora hablaremos de ello, a viviendas eficientes, donde tenemos que tener en cuenta aislamientos térmicos, aislamientos acústicos, comportamientos en verano y en invierno, en función del soleamiento y de la radiación. El concepto de la envolvente inercial, es decir, la envolvente del edificio, control automático de abastecimiento, etcétera, etcétera. En las plantas inferiores podríamos utilizar usos terciarios autosuficientes, oficinas para apartamentos turísticos que pudieran complementar también al edificio, y por último en las plantas inferiores sótanos pues estaríamos en la zona de almacenamiento energético, recursos energéticos, vehículos y transferencia energética. Hay transferencia energética fundamentalmente derivada de la geotermia, como hemos hablado antes. Es decir, eso es el concepto de autosuficiencia energética. También vamos a atender al concepto de autosuficiencia de agua, el tratamiento de las aguas de los edificios. Pasa si quiere. Aquí hemos hecho algunos gráficos para que veamos, por ejemplo, que en un edificio, hay un ejemplo de un edificio que con 40.000 metros cuadrados de cubierta, de superficie recogida de agua, podíamos llegar a tener un ahorro de agua potable de 23.000 metros cúbicos al año. Es decir, ¿cómo? Pues utilizando técnicas de depuración de esas aguas que a su vez están movidas, esas técnicas, con las energías que antes hemos hablado, de energías sostenibles, es decir, energías limpias, energías como la eólica, como la solar o como la geotérmica. Y que al final pues también obtenemos una cierta autosuficiencia en el tema del consumo del agua. Imaginaros, por ejemplo, a la hora de un jardín superior como el que tenemos ahí, el tema del riego, pues abarataría de alguna forma el producto ese que decíamos que si no, pues saldría muy caro. El tema de riego de jardines, incluso el uso de agua para el consumo interno. Y por supuesto la reposición de agua en estanques o en elementos de agua que también pueden complementar nuestro edificio. Ejemplos de arquitectura bioclimática, decíamos de la suficiencia energética, es decir, cómo hay que diseñar, optimizar un diseño bioclimático para lograr la autosuficiencia energética, es decir, para llegar a prácticamente no tener que utilizar ningún aparato
externo, un aparato que funcione con energía. En este caso hay casos de soleamiento, aquí se vería un edificio como según épocas de invierno o verano la entrada del sol y utilizando simplemente diseño como vuelos o inclinaciones de las cubiertas podemos lograr una optimización de ese aislamiento, en este caso térmico, y por lo tanto ahorro energético. El tema de los patios, ya nosotros los romanos lo inventaron, los árabes nos lo volvieron a traer por el sur, y el tema del patio central, cómo funciona, eso todo el mundo lo sabe, es decir, que aquí por ejemplo hemos puesto un esquema de cómo funcionaría, metiendo corrientes por abajo de aire frío, que hace que el aire ascienda a través del patio, o sea, el aire caliente asciende a través del patio y ventila todo el edificio, ¿no? Ese comportamiento es muy importante a nivel global y a nivel incluso particular. En zonas muy concretas también se puede hacer un estudio ya de las galerías, por ejemplo, donde a través de esos movimientos de aire podemos lograr pues, que la galería no tenga ningún tipo de climatización, por ejemplo, ¿no? Y si tenemos que climatizar, tenemos que montar un aparato de climatización, lo pongo como ejemplo siempre para que se vea. En esta ciudad de Sevilla tenemos unas temperaturas muy importantes en verano. Por supuesto, diseño bioclimático, es decir, aislamiento máximo, pero si tenemos que utilizarlo, pues a través de en vez de mover el aparato de climatización con energía eléctrica, energía procedente de la red, pues con los paneles fotovoltaicos, que no tendríamos suficiente para hacer funcionar el aire acondicionado, el climatizador. Sin embargo, sí tenemos suficiente para hacer funcionar una bomba de geotermia que a través de la geotermia, que es pasar un líquido a través de la tierra para que se enfríe allí, ¿vale?, podemos bombear y climatizar el edificio con el sistema de geotermia. Con lo cual, con muy poca energía generada por unos paneles fotovoltaicos, podemos hacer funcionar un climatizador. Esos son, pensando un poco cómo combinando todas estas instalaciones, todos estos conceptos, se puede lograr hacer una arquitectura realmente sostenible y autosuficiente. Bien, bueno, hemos empezado un poco con el diseño, no tenemos todavía la parcela completamente definida, como ya he dicho al principio de todo esto, pero sí estamos ya plasmando un poco sobre el papel un poco toda esta teoría, que por cierto voy a dejarla en la página ahí he escrito para que todo el mundo pueda, con más tranquilidad, pueda leer todos estos conceptos. Lo estamos plasmando ya en un edificio que entendemos en una manzana similar a la que más o menos tenemos pensado, que luego es cuestión ya de darle la forma. Una manzana tipo, un rectángulo, un cuadrado, donde podemos expresar cuáles son nuestros conceptos. Es decir, edificio en manzana cerrada, ahí se vería a la derecha, con un patio central, y un patio central con unas características muy especiales, porque entendemos que está dividido en dos partes. Es decir, esto le llamamos nosotros la coquilla, que es como una piel. El edificio interiormente, en vez de tener 4 fachadas, tiene 5, es la quinta fachada, la fachada horizontal, para que haya vida social, no solo en la parte superior del patio, sino en la parte inferior también. Aquí, por ejemplo, se vería una vista de cómo sería esa parte inferior de esa lámina o de esa cubierta de patio, que un poco es el concepto, utilizando el concepto que nosotros hemos desarrollado aquí en Andalucía a través de la casa patio, sobre todo del corral, que es la cubierta de cristal. Pues en este caso es una cubierta un poco entre cristal, entre zonas verdes, utilizando zonas para huertos, etcétera, etcétera, de tal forma que el huerto no nos impida, o la plantación de huertos o de zonas de jardines, etcétera, etcétera, no nos impida lo que a mí me parece también esencial en un edificio, que es las relaciones sociales
dentro del edificio. Y eso se puede producir justo bajo esa cubierta. Al mismo tiempo es una zona aislada, perfectamente aislada para el desarrollo de esas actividades. Actividades que pueden convertirse desde una pequeña guardería para los habitantes de eso hasta pues, zonas de ocio o de reuniones, etcétera, etcétera, de la comunidad, incluso con actividades de cualquier tipo. No hemos entrado todavía en ese tipo de definición de actividades, pero sí es importante el concepto. El concepto es una cubierta casi vegetal, donde estarían los huertos que aquí hemos marcado una trama para que, bueno, pues incluso pues cada uno tenga su pequeño, o incluso por distintos tipos de plantaciones, algún que otro invernadero, incluso alguna zona de granja donde pudiera haber algún, como ocurre en el edificio de Nueva York, pues bueno, o sea, alguna gallina, algún tema de ganadería pequeña, ganadería. Sitios para, lógicamente, en planta baja, como antes hemos dicho, en sótano, pues irían los sitios para todos los compost, es decir, todos los compost que son los se utiliza para el tema de la agricultura. Bien, la imagen, el número de plantas y tal, no hacerle caso, hemos hecho un modelo estándar. Aquí se ve en la sección, o se debería de ver lo que hablamos, ¿no? Es decir, una planta superior y luego la imagen exterior, bueno, queremos darle una... no es casual tampoco, es decir, es una serie de planos de vuelo que generen genere una sombra. Aquí se vería, lo que pasa es que lo vais a ver muy mal aquí, que los mismos vuelos van generando sombras en las terrazas para que evitar la radiación directa, el concepto que hablamos, pasa hacia atrás, Juan, si puede. El concepto que hablamos antes de los vuelos que evitan en invierno, en verano, el soleamiento directo, la radiación directa sobre la ventana, pero que en invierno sí permiten la entrada de luz. Aquí se vería en rojo la situación del verano y la línea sería de sol, esta sería la situación en invierno. Los vuelos en ese aspecto funcionan muy bien. Pasa a la siguiente. Esto es un poco ese concepto teórico aplicado a la práctica, es esto. Es decir, que esos mismos vuelos van generando esa sombra para evitar la radiación sobre la ventana. Porque una vez que el sol llega a la ventana, la única manera de defenderse de él es climatizando el interior, no hay otra. No hay vidrio todavía no se ha inventado un vidrio que sea absolutamente eficaz a la radiación. Por lo tanto, hay que evitar que llegue, antes que no sea el vidrio el que genere ese aislamiento, ¿no? Es un concepto que he planteado ahí. Abajo pueden haber comerciales, oficinas de la fundación, etcétera, etcétera. Es un poco la idea del edificio que estamos desarrollando. Cuando tengamos la parcela, pues ya esta idea, este concepto de edificio, lo plantearemos ya sobre la parcela. Bueno, hay conceptos también de aireación, es decir, el edificio se abre, que no queda completamente cerrado para permitir el movimiento del aire en ese patio, etcétera, etcétera. Por supuesto, las cubiertas también las utilizaremos, lo mismo que en la planta inferior aquí en el patio, en las cubiertas haremos también huertos y zonas de jardín para la comunidad, y que al mismo tiempo hacen de aislamiento de las plantas superiores del edificio. En las fachadas interiores, que todavía no las hemos desarrollado, están ahí así sin desarrollar, pues también utilizaremos elementos verticales, vegetales, para aislar y a su vez también que nos puedan servir como huertos verticales. Es decir, no solamente el huerto puede ser horizontal, sino que puede ser vertical, utilizando cultivos hidropónicos, etcétera, etcétera. Básicamente es lo que yo os quería contar esta tarde, noche, sobre el proyecto. Realmente estamos en una fase inicial y, como dije el otro día en la anterior charla que estuvimos, el día 4, lo más importante de todo esto, además, es que todos participen en el diseño. Es decir, que yo entiendo que para que realmente sea un hábitat integral, sostenible y proporcionado, aparte de que todos estos conceptos se apliquen, que nosotros los técnicos seamos, arquitectos, seamos
solamente unos meros coordinadores de vuestras voluntades. Es decir, que esa participación activa es importantísima y que el diseño del edificio lo hagamos desde el minuto cero, como decía el otro día, y perdonad el argot deportivo que me lleva, ¿no? Desde el minuto cero podáis participar en el proceso, desde el principio hasta el final. Y porque es muy importante, porque la clave realmente de que el edificio realmente funcione bien desde el punto de vista de la sostenibilidad es la propia gestión de las personas que después lo van a utilizar. Esa es la clave. Si no hay una buena gestión, jamás se podrá llegar al 100% de optimización del edificio. Y para lograr esa buena gestión, pues, como dice en mi pueblo, se ha tenido que mamar esto desde el primer momento, si no, no hay manera. Eso es lo que realmente es importante. Y por lo tanto, cuando empecemos esto, desde el primer momento, contaremos con el grupo para que participe activamente en el diseño. Y eso es todo. Yo os agradezco que me hayáis escuchado y a los que también lo vean a través de la página web, pues muchas gracias a vosotros.